Bien, sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de la repetición en la plataforma roja, en donde subimos todos estos live a manera de repetición, pues para quien quiera volverlo a repetir o quien no haya podido estar en este live. El día de hoy vamos a leer los primeros 5 versículos de Génesis 7, ¿no? El día de hoy ya avanzamos a Génesis 7 y pues ayer leímos los últimos versículos de Génesis 6, ¿no? Hola Heike, hola hermano. Leímos desde el capítulo 17 al 22, si no mal me parece, que el 22 era el último versículo. Y el día de hoy empezamos Génesis capítulo 7, versículos del 1 al 5. Y dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, ¿no? Macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová, menciona la palabra. Aquí hay muchas cositas que hay que ir desmenuzando, ¿no? Porque, por ejemplo, nos menciona, dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Si nosotros nos vamos a buscar qué nos dice Dios a través de esto, vamos a encontrar algo muy maravilloso, ¿no? Vamos a buscar en qué versículo y en qué capítulo lo encontramos. Menciona en Hechos capítulo 16, versículo 31, ¿no? Y dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, menciona. ¿Por qué solo Noé era justo? Porque aquí nos lo está confirmando la palabra, ¿no? Por eso venimos a leer Hechos capítulo 16, versículo 31. ¿Qué nos dice? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué le dijo a Noé? Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, ¿no? ¿Qué tenía el resto de la humanidad? El resto de la humanidad era contrario a la palabra de Dios, por lo tanto era malvada, ¿no? Y aparte, anudando de todo eso, que sabemos que estaban muertos, pero ellos no se veían muertos. Es más, como leímos en los primeros versículos, creo que fue del capítulo 5 de Génesis, que después, por genealogía de Caín, ya todos eran artífices de toda obra de hombre, ¿no? ¿Qué quiere decir específicamente esa palabra? Quiere decir todos aquellos que ya no necesitaban a Dios, ¿no? Ya no lo necesitaban, por cuanto ellos lograban las cosas por sí mismos. Pero sabemos que por parte de la genealogía de Set, empezaba a decir, y se los voy a leer específicamente, me acuerdo que fue Génesis 5, y si no es Génesis 4, pero lo voy a ir a buscar para que podamos entender. A ver, ok. Creo que no es este. A ver, o fue a los principios del 6. No, los principios del 6 no creo que fue. No, vamos a buscar en el 4, porque ahí nos dice cómo fue después. Ok. Aquí está, miren. Entonces, aquí está la respuesta, ¿no? Versículo 25 de Génesis capítulo 4. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín.
Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, menciona la palabra. Pero si vamos arriba, un poco más arriba, ¿qué es lo que menciona la palabra de los hijos en descendencia de Caín? Menciona que dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal fue Naama, ¿no? Entonces, todos los hijos por parte de la genealogía de Caín, pues podemos ver que no necesitaban a Dios, ¿no? Porque si no, por ejemplo, en la genealogía de Set, nos podría decir todo artífice, ¿no? Todo que hacía y alababa a Dios por medio de lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, ¿no? Empezaron a buscarlo, a tenerlo en cuenta, cuando sabemos que en la otra genealogía, pues lastimosamente no lo tenían en cuenta. Bien, entonces, es por eso que le dice a Noé, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación, confirmando Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando, por ejemplo, a todos los que ya recibieron la salvación, el perdón de los pecados, ¿no? ¿Qué menciona la palabra? Serás salvo tú y tu casa, ¿no? Muchas personas lo confunden y dicen, es que todos mis familiares, ¿no? Lastimosamente yo también estaba habiendo entendido eso que decía todos mis familiares. Entonces yo empecé a predicar, empecé a decirles, oye, mira esto, mira el otro, y yo me frustraba tanto, ¿no? Porque decía, ¿por qué no lo entiende? ¿No? Venimos del mismo rebaño, por decirlo así, pero no lo entiende, y tuve que entender, ya sé por qué Dios escogió a lo más vil y menospreciado para deshacer lo que es de lo que no es. Entonces, ¿qué significa que diga tu casa, ¿no? Todos, digamos, ¿no? ¿Cómo se conforma eso? Por ejemplo, digamos que tú eres mujer o hombre, no hay distinción, pero tú eres una persona la cual tiene muchos hermanos, ¿no? Hermanos por parte de papá y mamá, ¿no? Entonces, todos y cada uno de ellos, yo creo que la familia de un justo a su tiempo van a ser salvos. Bueno, a eso voy a explicar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Lo común es que las personas se vayan de su casa, de la casa de los papás, de la casa de las mamás, y pues vayan a hacer su propia familia, ¿no? La propia familia, esposa, él, hijos, y pues ya como que viven aparte en su propio hogar. Entonces visitan a los papás de vez en cuando, pero sabemos que fueron, ¿cómo les podría decir? Alejados de la casa de donde estaban sus papás, ¿no? Entonces, pues prácticamente podríamos entenderlo de esa manera. Familia significa todos los que son de la generación por decirlo de alguna manera, ¿no? Que alguien se apellida, no sé, Huitzilopochtli, ¿no? Le pongamos como ejemplo. Entonces, todos aquellos que tienen Huitzilopochtli y todos ellos son de una misma familia, ¿no? Pero específicamente nos dice la palabra tú y tu casa. Entonces quiere decir todos los que dependan de ti, el que fue justo, todos los que estén dentro de su casa. Más, por ejemplo, yo decía, pero es que es mi familiar, o sea, yo leí la promesa de tu palabra, pero yo también entendí que Dios tiene gloria de los que se salvan y de los que se pierden. Dios no recibe menos gloria por aquellos que se pierden. Al contrario, recibe la misma gloria de los que se salvan y de los que se pierden. Es fuerte de poder escuchar esto, es triste, pero así es la voluntad de Dios, ¿no? Por lo tanto, a eso se refiere, ¿no? Y por eso es que fue salva la casa de Noé, todos los que dependían de él. En pocas palabras, la salvación es individual. Específicamente tendrías que saber qué es la salvación, ¿no? Y por qué menciona tú y tu casa, ¿no? En este caso yo podría decir que la primera en recibir en nuestra casa fue la hermana Naamán, ¿no? La hermana Naamán estuvo durante bastante tiempo. Ella lo recibió en enero de 2024 y yo recibí en abril 2024. Entonces, ¿qué quiere decir? Estuvo durante 3 meses
predicando el evangelio a los de su casa y pues se cumple la promesa de Dios. No, aquí solo somos tres. Aquí solo somos tres. Entonces, nuestra casa se compone de tres integrantes, ¿no? Tenemos muchos perritos y todo así, pero la familia es muy grande, pero canina y gatuna, ¿no? En ese aspecto. Entonces, también otra cosa que menciona, ¿no? Porque menciona cuando dice de todo animal limpio tomarás 7 parejas, ¿no? Esto sabemos que tiene un significado, cada número que menciona la palabra a través de lo que está escrito tiene un significado, ¿no? Sabemos que el número 7 nos lo explica a través de Génesis en los primeros días de creación, que significa cuando Dios reposó de toda la creación, es decir, Dios descansó después de haber creado absolutamente todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Es el día de reposo, ¿no? Entonces, las personas común, pues dicen, pues es conforme a como dice la ley, ¿no? Como dice la ley, que ese día en el cual, el día séptimo, vas a reposar, no vas a poder no vas a poder prender fuego, no vas a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder trabajar, pero se enfocan mucho en lo que dice la ley. Y bíblicamente lo que significa el día de reposo es estar en reposo de todo lo que tú tenías atado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona, oye, ¿te pesa, por ejemplo, el ir a trabajar? Una persona podría decir sí. ¿Te pesa el que todo el tiempo, digamos, tú no tienes una casa propia y te pesa demasiado el tener que pagar renta? Y la persona diría, sí, la verdad es que es muy pesado, pero pues no me rindo, le echo ganas, ¿no? Pero ¿qué es lo más pesado que hay para esa persona? Lo más pesado que hay para esa persona es el pecado, ¿no? Estar continuamente sabiendo que la palabra dice que los designios del corazón son de continuamente solo el mal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra? Como mencionan algunas personas, no, y está escrito, nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el hombre, por más de que se esfuerce, no va a poder zafarse del pecado, ¿no? Eso es lo que quiere decir prácticamente. Que, por ejemplo, una persona mintió hoy, ¿no? No darás falso testimonio, faltando ese punto de la ley. Híjole, entonces, mentí. Pues, Dios perdóname, por favor, de verdad te lo digo y lo hago de todo corazón, que yo no quería mentir, pero como dice tu palabra, todo lo que hago es continuamente el mal. Entonces se arrepiente, ¿no? Y esa persona diría, bueno, ya estoy bien con Dios, ¿no? Que tuve malos pensamientos, que tuve pensamientos de codicia, de adulterio, de fornicación, de todo ese tipo de cosas. Entonces las personas dicen, híjole, no sé por qué. Y yo todo lo que pienso, todo lo que estoy pensando todo el tiempo es solo maldad, es solo en contra de Dios. Entonces entiendo por qué menciona que nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿no? Que jamás vamos a dejar de hacer eso, jamás vamos a dejar de mentir, a dejar de codiciar, ¿no? Porque hasta eso, ¿no? ¿Qué nos menciona la palabra? Aún así, tú te encuentras en el día más soleado y estás en el sol trabajando y no tienes para comprarte el agua, no hay agua para beber ahí en el trabajo. Y tú dices, ¿cómo se me antoja tanto, tan siquiera una gota de agua, ¿no? Un poco, una botella de agua, como quisiera, saliendo de aquí lo primero que voy a hacer va a ser tomar agua. Estás codiciando, ¿no? Las personas quieren decir, no, pero es que esa no es codicia, es lo que yo necesito. Sí, pero eso es codiciar, desear algo que tú no tienes. Pero las personas por estar en esas situaciones dicen, pues es que, no codicio realmente, porque codiciar, y es como lo que menciona, ¿no? Codiciar a la mujer de tu hermano, de tu amigo, de tu conocido, eso, ¿no? Pero hasta nuestro Señor Jesucristo lo mencionó, que menciona que aquella persona que ve con deseos a su sexo opuesto, ya ha adulterado, menciona, ¿no? Entonces uno se queda como que entonces no sé si han visto a los caballos que son de carreras, que les ponen como una tipo mascarita, en los cuales tienen aquí como unas tipos conchitas que solo van enfocados a verse adelante y no hacia atrás, ¿no? Sino que van solo enfocados adelante. Entonces uno quisiera estar como que estoy viendo algo que no, entonces se tapa los ojos. Prácticamente eso es lo que haría cualquier persona que empieza a pensar y a meditar en la palabra, ¿no?
Pero, ¿a qué se refiere precisamente el día de reposo? Lo que acabamos de decir en este momento. El día de reposo quiere decir cuando las cargas del pecado ya no están en ti. Pero uno podría decir, ¿pero cómo? O sea, yo de verdad me esfuerzo, quiero agradar a Dios por medio de lo que yo hago. O sea, no trato de no desearle el mal a nadie, trato de no hacer ninguna cosa que vaya en contra de Dios. Aún así yo sé que lo voy a cometer, pero trato, no me esfuerzo. Cuando sabemos que Dios no recibe nada de lo que provenga del hombre, ¿no? Hablo en manera que menciona la palabra hombre como humanidad, porque no hay distinción entre hembra y varón, ¿no? Por eso menciona la palabra hombre, hombre como humano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, todo designio del corazón es continuamente el mal, el corazón es engañoso, engañoso más que todas las cosas y perverso, el alma está destituida de la gloria de Dios. ¿Cómo el alma puede amar a Dios si está destituida de su gloria? Que hay un factor muy importante, si sabemos que estar con Dios es estar en vida, estar alejados de Dios es estar en muerte, ¿no? Entonces, porque sus justicias son como trapos de inmundicia para aquel que todo quiera amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, ¿no? Entonces, en ese punto nos encontramos en la partitura en la de poder decir, híjole, no puedo amar a Dios. O sea, ¿cómo voy a amar a Dios con toda esa putrefacción que yo tengo? No se puede, es imposible. Pero solo me queda esforzarme y ver qué Dios depara de mí, ¿no? Ver que Dios dice a través del tiempo. O sea, yo voy a tratar de hacer todo lo bueno que más pueda. ¿Qué dice Marcos 10? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces uno cada vez que sigue leyendo, se va espantando cada vez más. Por eso es que algunas personas mejor deciden leer un versículo y dice, vas a pecar hasta el fin de los tiempos. Entonces dice la persona, me voy a esforzar, ¿no? Porque la palabra ya lo dijo. Entonces, si está escrito es verdad. Pero ¿qué nos dice la palabra? Menciona, y lo usan mucho unas personas que dicen, no hay justo ni un uno, ¿no? Cuando realmente leemos, podemos ver que, por ejemplo, en los 3 básicos que hemos visto hasta ahorita, hay más de 200 versículos que mencionan que hay justos, pero, ¿qué nos dice, no? Que a Abraham su fe le fue contada por justicia, entonces fue justo. En Mateo 1 nos habla sobre la genealogía de nuestro Señor Jesucristo a través de ascendencia, ¿no? Entonces nos menciona que también ahí específicamente menciona que José, el esposo de María, siendo justo, y lo menciona de esa manera. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo es que no había ningún justo? Y no ha habido nunca un justo, ¿no? Entonces hay demasiados versículos que nos menciona que fueron justos, pero las personas se detienen, no hay justo ni un uno. Entonces yo creo en eso y no en lo demás. ¿Por qué? Porque si no estaría en contradicción y mejor me quedo con eso. Me quedo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero el día de reposo está en el versículo siguiente, Romanos 3:24, ¿no? ¿Qué nos dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa redención? Significa liberación, significa rescate, significa pago. Entonces, ¿qué quiere decir? Siendo justificados, en alguna otra manera, para que pueda entender, siendo justos gratuitamente por su gracia. ¿Qué quiere decir? Justos gratis por la gracia. ¿De quién? Mediante la redención, que significa mediante la liberación, mediante el rescate, mediante el pago, que es en Cristo Jesús. Nos lo dice Hebreos 10, que nos dice, porque nuestro Señor Jesucristo, habiendo entregado su cuerpo como ofrenda por el pecado, lo hizo una sola vez para siempre, ¿no? Por eso es que menciona Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces ahí podemos ver realmente que nuestro día de reposo es en Jesucristo. Cuando nosotros realmente vemos que Jesucristo fue quien pagó y era el único que podía pagar por nuestro pecado, sabemos que Juan el Bautista impuso las manos sobre él, siendo el Cordero de Dios enviado por Dios, ¿no? El Cordero perfecto, ¿no? Entonces sobre él fue impuestas las manos. Y nuestro Señor Jesucristo, ya teniendo cargado sobre él el pecado de todo el mundo, que los voy a explicar de esta manera, de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, ya habidos
aún por haber, ¿no? Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo nos limpió y nos lavó con su sangre de todo pecado. Cuando Él resucita al tercer día, nos brinda justificación para tener comunión con Dios, nos vuelve justos, ¿no? Entonces, las personas creen en lo que está escrito, no creen en lo que está escrito. ¿Por qué? Porque dicen que todavía tienen pecado. Pero, y mencionan, ¿no? Y específicamente los que hay congregaciones que dicen el día de reposo, ¿no? Guardamos el sábado porque pues así agradamos a Dios. Pero están guardando solo un punto de lo que es la ley, cuando la ley exige cumplir de manera perfecta 613 mandamientos, decretos y preceptos de cosas que deben de hacer y de no hacer. ¿Por qué? Porque cualquiera que faltare ante la ley, ¿qué decía que pasaba? Como lo que le iban a hacer a la mujer adúltera, la iban a apedrear hasta la muerte, ¿no? Y uno podría decir, ay, pero es que los 10 mandamientos de aquí a allá, la ley completa son 613. ¿Quién ha de poder cumplirla? La palabra dice quién ya lo cumplió. Pero las personas conocen, las personas leen, tal vez lo leen y conocen, pero no creen. Eso es muy distinto. Entonces, hasta hay una ley, un reglamento de la ley, podríamos decirlo así, un mandamiento de la ley, que nos menciona que cualquier persona que vista de 2 hilos distintos ya pecó. ¿Por qué? Digamos, yo tengo ahorita un hilo que es de color café y es de los que se estiran, ¿no? Y yo tengo abajo de otro color y que no se estira. Entonces, eso es de 2 hilos distintos. Estaría yo faltando hacia la ley. Y yo diría, pero es que yo no estoy mintiendo, no estoy codiciando, no estoy adulterando. Sí, pero la ley es precisa, ¿no? Se debe cumplir de manera perfecta. Las personas no piensan en eso. Entonces, el verdadero día de reposo lo tenemos en Jesucristo, cuando realmente vemos que Jesucristo nos brinda el perdón de los pecados, ¿no? Nos brinda la salvación a través de su obra misericordiosa. Entonces, por ejemplo, ¿no? También nos dice que también de las aves de los cielos 7 parejas macho y hembra, ¿no? Sabemos que los peces y las aves son sombra de los justos. Y uno podrá decir, ¿cómo es que es sombra de los justos? Si nosotros vemos a través de los peces y a través de las aves, sabemos que tienen 2 nacimientos. Y uno podría decir, ¿cómo 2 nacimientos? Tienen el primer nacimiento a través del huevo y tienen el segundo nacimiento cuando, ¿cómo se podría decir? Implosiona el huevo. Implosiona, creo que sí se llama. No recuerdo exactamente. Pero cuando el ave ya sale y vuela sobre la faz de los cielos, ¿no? Cuando el pez nada, por ejemplo, un pescado, ¿no? El que tiene escamas, no puede ir conforme a la corriente. ¿Por qué? Porque sus escamas lo empujaría y jamás podría ir hacia donde quiere. Entonces, ese pescadito lo que hace es, y la corriente va para allá, el pescadito nada en contra de la corriente para que sus escamas pasen por aquí el agua y no le afecten en su nadar, ¿no? Entonces, es por ello, no sé si han visto ustedes que hay personas que ponen, por ejemplo, un pescadito y Jesús así, pero pues lastimosamente todas las personas que tienen así no conocen realmente a Jesucristo, ¿no? Y ahorita vamos a ir a especificar por qué no lo conocen, ¿no? Entonces, hay otra cosa muy importante que menciona la palabra, que dice el versículo 5 de Génesis 7, e hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Si nos ponemos a pensar 5 versículos anteriores, o sea, el último versículo de Génesis 6, que es el versículo 22, ¿qué nos menciona? Si nosotros lo vamos a buscar explícitamente, en Génesis 6, 22, ¿qué nos dice? Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y que dice el 5 de Génesis 7, e hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Menciona, ¿no? ¿Qué dice específicamente? Todo, ¿no? No dice a medias, no dice por aquí, no dice por acullá. Pero muchas personas al leer e hizo, dicen, tengo que hacer, tengo que obedecer a Dios, ¿no? Eso es el común de las personas, por cuanto la óptica con la que leen la palabra es la óptica de las obras. Pero realmente, ¿qué nos quiere decir la palabra? La palabra desde un inicio, cuando vemos que dice en el principio era Dios y el verbo era Dios, empezamos a ver como menciona que la tierra estaba desordenada y vacía y estaba en tinieblas, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Dios? Dijo, sea la luz, ¿no? ¿Y qué fue? Fue la luz, ¿no? O sea, la luz obedeció.
¿De qué manera? En que la luz de repente dijo, ay, aquí estoy, ¿no? Sino que realmente lo que pasó fue que Dios, por medio de su palabra, fue la luz. Es algo muy, muy grande y muy de poder comprender. ¿Por qué? Porque asimismo habló Jesucristo, ¿no? Cuando mencionó y dijo, Lázaro, levántate, ¿no? Y ven hacia mí. Lázaro, ya estando ya impedido de alguna manera, ¿se esforzó por ir hacia Jesucristo? No se esforzó, mas fue la palabra de Jesucristo lo que hizo que Lázaro se levantara. Entonces menciona la palabra que él, siendo su mismo resplandor y la imagen misma de su sustancia, de quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, cuando Dios habla, así se hace. Aún así quiera, aún así no quiera, aún así quiera esforzarse, aún así no quiera esforzarse, se cumple la palabra porque Dios así lo dijo, ¿no? Cuando menciona que hace, por ejemplo, cree la tierra y de árbol de según su género, y que dé semilla según su género, y de fruto según su género, ¿el árbol se esforzó por dar? ¿O fue más bien la actuación conforme a la palabra de Dios? Fue la palabra de Dios que hizo específicamente eso, ¿no? Entonces, cuando dice hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, se hizo porque Dios así lo dijo, ¿no? No sé si pueden entender específicamente lo que estoy diciendo, pero la palabra es justa y verdadera, es palabra viva, ¿no? Entonces todo lo que Dios dice así se hace. Si bien sabemos, el hombre, ¿cómo está? El hombre está en un punto en el que pues sí creo en Dios, pero por ejemplo, yo tengo mis fallas, ¿no? Dice, y aunque tú quieres hacer según tu carne, ya no puedes, estoy viviéndolo. Exactamente, Marilu. Así es específicamente. Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos identificar si una persona es realmente hija de Dios o no es hija de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que dice la palabra? Nos dice la palabra, y se lo voy a buscar el texto. ¿Qué nos dice la palabra específicamente en Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 en adelante? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, dice. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver específicamente lo que dice Dios? Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero ¿cómo se expresan las personas, no? Si una persona le preguntara, ¿tú eres pecador? Por supuesto, todos somos pecadores, ¿no? Englobando a las demás personas, ¿no? O por ejemplo, vienen a decir a Life, pecadores, pecador, que aquí y allá, pero sabemos cómo está el corazón de esa persona. Sabemos que ha pasado cosas en las cuales dice, me voy a alejar de Dios porque Dios no me responde, Dios no me oye, Dios, ¿por qué me está haciendo absolutamente lo que estoy pasando en esta situación? Cuando la palabra dice que Dios no oye a los pecadores y esa persona se considera pecadora, pues prácticamente no está, sus oraciones, haz de cuenta que está como que hay un escudo que lo protege a la persona, y la oración como que quiere salir pero no puede porque hay algo que le impide, y eso que le impide es el pecado, ¿no? Porque dice, todo aquel que permanece en él no peca, ¿no? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, una persona que dice que es pecadora pero que ama a Dios, que conoce a Dios y cree en Jesucristo, ¿realmente cree? No lo cree. Por cuanto la palabra en Hebreos 10 dice que ya fuimos limpios de todo pecado por la obra de nuestro Señor Jesucristo, y lo confirma Isaías 53, ¿no? ¿Creen en lo que está escrito? No creen en lo que está escrito, creen a su propia prudencia, lo que hay aquí, ¿no?
Por ejemplo, si ellos dicen, ay, un bebito, pues es hijo de Dios, no ha cometido ninguna transgresión, pero realmente conocen qué es transgresión. Ellos conocen por parte de la ley, es que transgredir la ley es pecado. Y por supuesto, ¿no? Porque la ley exige cumplirse de manera completa. Si no, caen en pecado. Pero realmente el verdadero pecado, lo que nos mantiene destituidos de la gloria de Dios, es la incredulidad, por cuanto la palabra de Dios no está en el corazón del hombre. Y eso lo podemos ver en Adán. Muchas personas, por medio de la óptica de las obras, de lo que tienen que hacer, dicen, Adán desobedeció, ¿no? Le hizo más caso a su esposa, y Eva le hizo caso a la serpiente, entonces yo voy a obedecer, yo me voy a esforzar por obedecer. Pero sabemos que todo designio del corazón es solamente el mal, y no hay nada bueno en él, ¿no? Si menciona a Jesucristo que solo hay uno bueno y ese solo es Dios, ¿qué está diciéndole a todos los demás? Están diciendo, todos ustedes son malvados. Una persona puede verse malvada, no puede verse malvada, sabe que lo es, mas sin embargo decide ser hipócrita, ¿no? Decide decir, es que voy a tratar bien a los demás porque Dios, hice cosas que pues lastimosamente yo sé que están mal, pero Dios va a ver todas las cosas que yo hago buenas, toda la bondad que hay en mí, y pues se va a agradar. Pero sabemos que lastimosamente toda la palabra no menciona que el hombre es bueno, ¿no? Dice, la Biblia solo es una obra literaria de historias de un pueblo antiguo. Lastimosamente, pues si en dado caso es una obra literaria y de historia de un pueblo antiguo, lastimosamente está describiendo al mundo actualmente. Entonces es una perfecta concordancia, ¿no? Pero bien, entonces esa persona cree en su buena bondad, en su buena prudencia, pero ¿qué nos menciona? La palabra dice que el que practica el pecado no es nacido de Dios, ¿no? Y para esto podemos leer lo que dice Juan capítulo 8 versículo 44, ¿no? En adelante. ¿Cómo podemos identificar que el enemigo está trabajando en una persona, que el enemigo está trabajando contigo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque esto no los oís vosotros, porque no sois de Dios, menciona, ¿no? ¿A quienes les decía esto? Pues les decía a los judíos que habían creído en él, ¿no? Pero ¿quiénes eran esos judíos? Eran los que, pues, eran como que los más, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, que decían que ellos desde muy pequeños habían sido puestos a memorizar toda la palabra, ¿no? A memorizar toda la ley, a memorizar absolutamente todo. ¿Y cómo eran ellos, no? Eran correctos delante de la sociedad, pero aún sabiendo, cuando fue la mujer llevada y que fue encontrada en pleno acto de adulterio, que dijo nuestro Señor Jesucristo: el que esté libre de pecado, que esté libre de todo pecado, aviente la primera piedra. Y menciona que desde los más ancianos hasta los más jóvenes se fueron yendo de uno por uno. ¿Qué quería decir? Que ellos tenían pecado. ¿Y qué querían hacer? Apedrear a alguien que había cometido pecado. ¿Pero por qué lo querían apedrear? Porque lo veían y ellos, nosotros siendo los más doctos en la palabra, pues, las personas nos ven con respeto, ¿no? Pero, ¿qué dice la palabra? Nos dice, ¿qué dice Jesucristo? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si sabemos que Jesucristo y mencionó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él era la verdad y los demás decían, estás mal, estás interpretando mal, porque debemos de seguir la ley tal cual. Tú estás siendo un hereje, ¿no? Por cuanto ellos estaban por la óptica de que tienen que obrar, que bien sabían que jamás iban a poder, pero se esfuerzan, ¿no? Dice, el Dios que se describe en el Antiguo y Nuevo Testamento es el mismo Dios misericordioso. Así es, Dios no cambia en ninguno de esos puntos, ¿no? Entonces, el punto más grande que hay es poder identificar.
¿Y cómo lo podemos identificar? Y menciona la palabra que cuando Jesucristo menciona la verdad, el contrario, el enemigo menciona lo que es contrario, ¿no? Y eso lo podemos ver a través de Mateo, versículo 21, ¿no? Podemos ver cómo funge aquí y vamos a volver a ver a Pedro, el discípulo que más confiaba en sí mismo. Y podemos ver cómo está una persona que confía en sí misma, ¿no? Que confía en su propia prudencia. Dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Se lo dijo específicamente a sus discípulos. Entonces, y menciona la palabra, versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Si sabemos que Jesucristo es la misma imagen de la sustancia de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y es el mismo Hijo que estaba hablando a través de él, pues prácticamente, si él dijo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, ¿no? Y ser muerto y resucitar al tercer día, se tenía que hacer así justamente como dijo Jesucristo, ¿no? Pero podemos ver el apoyarse en la propia prudencia. Dijo Pedro, ay, no sé por qué está pensando eso, tal vez está como que le patina un poquito el coco, entonces yo le voy a decir, ¿no? Le voy a decir, oye, Señor Jesucristo, mi Señor, ¿no? ¿Cómo vas a ir? O sea, ¿no te parece un poco loco lo que vas a ir a hacer? Creo que hay algo que está mal en ti. Entonces cuando Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, y Pedro se quedó como, ¿cómo yo? ¿No? ¿Por qué? Porque se estaba apoyando en su propia prudencia, ¿no? Sabemos que el que no es de Dios es contrario a Dios, y el que es contrario a Dios, hijo de Satanás es, porque menciona la palabra. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces ese es el punto más grande. Cuando Jesucristo habla y nos dice que ya con la ofrenda de su cuerpo nos ha limpiado una sola vez para siempre, ¿qué es lo que sale del hombre? Sale contraria a la palabra, ¿no? Hijo del diablo. Entonces, ¿qué es lo que sale del hombre? Ay, yo siento pecado todavía, entonces si lo siento, ay, o mencionan algunas palabras, Jesucristo hizo el 50%, entonces yo debo de hacer el 50%, ¿no? Se apoyan en su propia prudencia. Lastimosamente, toda la palabra lo que nos dice es confiar y creer solo en lo que habla la palabra, en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, en lo que dice precisamente Dios, y muchas palabras se quedan, no hay justo ni un uno, todo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, y lo demás lo desechan. ¿Por qué? Porque se apoyan en su propia prudencia, dicen, esto es la verdad, no hay otra, o sea, ahí se queda. Entonces ese es el punto más grande de todos nosotros, ¿no? Dice la Biblia solo sobre bueno, lo leí de Jorge, lastimosamente se contradice para quien está por medio de las obras. Está escribiendo el primer Dios de la Biblia, el mismo Dios del inicio y del final. El Dios que se describe en el Antiguo y el Nuevo Testamento es el mismo y misericordioso. Así es. Dice, Jesús es un remix de deidades más antiguas. ¿A poco? No sabía. Dice, no, amigo, no, tu Dios solo existe en tu imaginación, no en esta realidad. No sé a quién le respondiste, si a mí o a Jorge. Dice, el primer Dios es despiadado y el segundo es de amor. Explícame eso. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O menciona, el primero es despiadado y el segundo es amor. No les puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo ve el hombre? Si una persona mata a otra, la desvive, dice, ay, qué malvado, yo no haría eso.
Entonces, ¿cómo juzga al hombre? Juzga por medio de su propia prudencia, por medio de lo que le enseñan que es el bien y que es el mal. Pero si verdaderamente viera las cosas de Dios, vería realmente que el malvado es uno mismo. Aunque de esa persona salga a ayudar a todas las personitas que lo necesitan, ayudar a los hospitales, ayudar a todas las personas adultas, ayudar a los pequeños y ayudar. Y ay no, qué tanta bondad en esa persona. Eso es lo que ve el hombre, pero no ve su propia maldad. Entonces ese es el punto, dice, si tú no te es como la Biblia dice de ti y juzgas a Dios teniendo ese corazón, queriendo ser como Dios, ese es el corazón que tuvo Satanás específicamente. De Dios creó el bien y el mal. ¿Para qué es el propósito? Si no lo entiendes, pues prácticamente tú vas a querer juzgar absolutamente todo de Dios. Dice, tú queriendo ser Dios, dices, así debería ser Dios. Exactamente. El hombre lo que quiere hacer es agarrar a Dios y decir, yo conozco el bien y el mal, por lo tanto, Dios, aquí estás haciendo algo mal, como que algo está mal en lo que dices, o la palabra se contradice, o yo me equivoco, pero ay, yo sé que es el bien y que es el mal, ¿cómo me voy a contradecir? ¿Cómo me voy a equivocar? Entonces quiere englobar a un Dios el cual se adapte a su propia prudencia. Entonces, ese es el punto. ¿Y qué había antes del inicio? Lo dice Génesis 1:1. Pregunta sería, ¿puede un ser humano comprender la mente de Dios solo por medio del Espíritu Santo? No creo en un Dios impuesto por espada a los indígenas. Bueno, si te das cuenta, actualmente está pasando eso. Pero, ¿qué está pasando? Lo está haciendo el hombre mismo, ¿no? Poniendo cortinas de humo, poniendo aquí, pero ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿Nos vamos a enfocar en las cosas de Dios o nos vamos a enfocar en las cosas del hombre? Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. ¿Qué es lo que te dice toda la palabra? Tu alma es lo que necesita ser salvada, no tu carne. El cielo no va a ser heredado por carne ni sangre. Lo que no entienden quién es Dios están definitivamente poseídos por el ego. El ego específicamente es Satanás mismo actuando. Lastimosamente las personas, pues yo no las puedo hacer entender, ¿no? El único que puede tener misericordia de todos ellos es Dios. Yo solo predico lo que es el mensaje, el evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo, ya nos ha limpiado y nos ha lavado de todo pecado con su sangre. Y cuando resucitó al tercer día, nos brindó justificación para tener comunión con Dios. Si yo le digo a esa persona, yo ya no peco, porque por Dios he sido justificado por la obra de Jesucristo, porque así lo dice la palabra. Creo específicamente en lo que dice la palabra. Entonces, si yo me apoyara en mi propia prudencia, estaría como todo el mundo, ¿no? Ay, es que yo tengo que hacer algo. Es que Jesucristo menciona la palabra que ya hizo todo, pero pues yo todavía tengo, ¿no? Entonces ese tengo que hacer, entonces están por medio de esos lentecitos azules, lo cual cuando se ponen esos lentes azules, pues todo lo van a ver azul. Si todo lo ven con óptica de obras, toda la palabra va a ser tengo que hacer, cuando ya todo está hecho, más solo hay que creer. Dice nuestro Señor Jesucristo que la voluntad del Padre que le envió es que todo aquel que en Él crea, vea al Hijo, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y Él lo resucitará en el día postrero. Entonces es un punto en el cual no todos pueden entender por cuánto están por medio de lo que tienen que hacer. Entonces, lastimosamente están por medio de la ley, ¿no? Es que debemos de portarnos bien, debemos hacer el bien, debemos hacer aquí. Aún así una persona diga que no cree en Dios, pero quiere hacer el bien, como una persona atea, está más cerca que aquellos religiosos que quieren hacer el bien, ¿no? Entonces, en ese punto, las personas dicen es que, por ejemplo, si sabemos que la ley es pecado y Romanos 7:7 menciona, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocería el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿la palabra se contradice? No se contradice. Entonces la persona empieza a pensar, ¿qué nos dice Santiago 2:10? Porque cualquiera que guardare la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. ¿Qué nos dice Gálatas 3:10? Porque todos los que están bajo las obras están bajo maldición. Entonces, todo se contradice, debemos de cumplir y al final nos dice que no. La ley fue puesta para que la persona pudiese darse cuenta de su pecado, no para que la cumpla. Para el humano es imposible poder cumplir. Pero bueno, eso es, Dios existe, lo he estudiado de una forma científica. Como menciona un dicho, ¿no?
que cuando uno se somete a ciencia, deja de creer en Dios, ¿no? O cree en la ciencia específicamente, pero empieza a profundizar más y ve a Dios ahí. Muchos creen que todo surgió a través de la evolución de los animales, de los monos. Muchos creen a través de una explosión que sucedió de la nada, que a pesar de eso empezó a crearse todo tipo de átomos, todo tipo de moléculas, todo tipo de partículas, pero pues bueno, es un sueño muy guajiro y lastimosamente lo tienen así como teoría del Big Bang, se podría decir, ¿no? Teoría de la evolución. Si bien muchas personas creen en eso, podrán creer en lo que quieran. Entonces, yo no los voy a obligar a que crean en lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, el punto en que está, dice, si leyeras el libro antiguo sin el velo de divinidad, te convertirías en ateo. El punto es de que yo ya pasé por todos esos puntos y tú me crees todo incrédulo, ¿verdad? Yo ya pasé por ser el más religioso, ya pasé por no ser el más religioso, yo ya pasé por ser ateo, ya pasé por aquí, ya pasé por allá. Entonces muchas personas creen que están en el camino correcto, pero el camino correcto solo está por medio de la palabra. Entonces, ese es el punto, ¿no? Muchas personas decían, ay, ¿por qué te ríes? Eso debe de ser serio. Entonces, ¿qué ven? Ven la maldad fuera, pero no se ven hacia adentro. Entonces, ese es el punto más grande que hay. Es lo más grande que pueda haber, y por eso es que menciona hasta nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Les dijo a los judíos que habían creído en Él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? ¿Qué les está diciendo específicamente? Les está diciendo son esclavos, ¿no? Entonces, cuando ellos respondieron, ¿por qué nos dices que si nosotros no hemos sido esclavos de nadie? El linaje de Abraham somos, ¿no? No somos esclavos. Entonces, ¿qué menciona nuestro Señor Jesucristo? Le menciona que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, pues la mayoría de las personas, el 99% están conforme a las obras. Lastimosamente, aún así sean ateos, aún así sean religiosos, todos están de igual manera, ¿no? Entonces, dice, la humanidad fue introducida al mundo, no es evolución, específicamente es lo que te digo. Pero aún no pasas para ser inteligente. ¿De qué me sirve la inteligencia de hombre? ¿Para qué? Si al final todo va a ser hecho polvo, ¿no? Entonces, menciona la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, la palabra no es para contender, la palabra es para que se interprete a sí misma, y todo aquel que diga algo, pues, ¿qué queda? Dice, tu cuerpo verdadero es el de dentro, no el de afuera. Ese es el punto, que ven la maldad fuera, ven la maldad como la paja en el ojo de tu hermano y no ven la viga sobre ellos mismos, pero sabemos que nosotros también estuvimos en ese punto, ¿no? Sabemos que yo también estuve cegado por el ego, por la avaricia, por la codicia, por mi propia prudencia en creer, yo tengo la verdad porque yo he leído, porque yo aquí, porque yo allá. De nada le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma. Entonces, pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esto ha sido todo por el día de hoy. Hoy leímos Génesis capítulo 7, versículos del 1 al 5. Entonces, nos vemos el día de mañana a partir de leer Génesis capítulo 7, versículo 6 en adelante. Recordemos que todos estos live quedan de manera completa, a manera de repetición, en la plataforma roja, con este mismo nombre, Justo por la Fe, y la misma foto de perfil. Aquí está el video anclado, en donde podemos ir a encontrar, cómo podemos hacer para buscar específicamente ese canal, porque como es nuevo no aparece de primeras, pero ahí está el punto, ¿no? Dice, sí, amigo, vete, me dio un poco de vergüenza ajena, lastimosamente, ¿no? Lastimosamente te crees tan docto en todo lo que dices, pero lastimosamente yo estuve como tú, ¿no? Yo me creía el más sabio, yo estudié conforme a entender las matemáticas, yo estudié y conforme a ¿cómo se le llama? Físicos matemáticos y todo eso fue basura. Todo eso fue basura. Una licenciatura que también es basura, ¿no? Todo eso lo tengo. Pero ¿de qué me sirve yo decirte, yo tengo una
una licenciatura, yo estudié, yo leí 10,000 libros, de nada sirve si pierdo mi alma. Entonces ese es el punto de todas estas prédicas, ese es el punto más grande que hay de poder explicar el Evangelio. Entonces aquel que tenga oídos, oiga, y el que no, pues todo lo va a ver por medio de locura. Entonces ese es el punto, ¿no? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por verse Soy Salvo. Ahí en esa plataforma pueden encontrar todos los videos a partir de Génesis 1, capítulo 1, versículo 20 en adelante, y del versículo 19 para atrás están aquí en modo de videos cortos en TikTok, en este perfil. Y también para todos aquellos que tengan alguna pregunta, quieran, no sé, hablar sobre algo, oye, ¿por qué dijiste esto? Yo veo que estás mal. Cualquier cosa que quieran preguntar, tengo un video anclado igual aquí en este perfil de TikTok, en donde tengo una publicación de Martín Lutero, y pues ahí tengo específicamente un número con el cual me pueden contactar por medio de WhatsApp, ¿no? Entonces por ahí me pueden hacer preguntas, por ahí me pueden hacer absolutamente todo. Y pues bueno, no me queda nada más que venir el día de mañana, y con gusto, Giorgio, te estaré esperando, y pues aquí puedes estar, no hay ningún problema. Entonces nos vemos el día de mañana para seguir con la palabra. Pues bueno, eso fue todo. Que Dios tenga misericordia de todos ustedes, y para quien no tenga todavía la palabra de Dios en su corazón, debería de temer a la palabra de Dios, porque hay que tener temor a la palabra, es lo que nos